Con mucho gusto, Santiago Fernández, subdirector de análisis económico de Intercam, Casa de Bolsa. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Pues ya lo escuchamos, la Fed se muestra paciente sobre futuras alzas de tasas de interés. También está advirtiendo de un posible freno en el crecimiento de la economía ante incertidumbres globales. ¿Cuál sería el escenario próximamente para México? Sí, bueno, para México implica mucho porque, como bien mencionaba Esteban, le da cierto margen de maniobra, aunque Banxico tiene algunos otros riesgos jugando ahorita, que son algunos riesgos inflacionarios vinculados con la dinámica al interior de la propia economía mexicana. Al menos nosotros esperaríamos que hubiera una pausa durante la primera mitad de la Reserva Federal para elevar tasas y esto le dé margen de maniobra al Banco de México, aunque, para serte sincero, nosotros todavía no vemos posible una baja en las tasas de interés en México en este año, porque los riesgos siguen muy presentes tanto para la divisa nacional en este entorno tan complejo a nivel internacional como para la inflación. Desde ayer lo preguntaba a algunos compañeros, ¿Pemex implicaría en esto? Sí, Pemex entra porque es uno de esos riesgos locales que juega y que podría afectar el sentimiento de inversionistas que están colocados o posicionados en activos mexicanos, ¿no? Va a ser importante, sobre todo hacia mediados de este año, ver la reacción de otras calificadoras al desempeño de la empresa en los primeros 2 trimestres del año y podría seguir provocando cierta volatilidad en los mercados financieros mexicanos que obligan al Banco de México, si no elevar tasas, al menos a mantenerse cauteloso con respecto a posibles bajas a futuro. Hace meses esperaban unas 2 o 3 alzas de tasa de interés en Estados Unidos. Vemos que la Fed no la incrementa, no es tan mala noticia. Sí, así es. Lo que está haciendo prácticamente la Fed es empezar a converger un poquito con las expectativas del mercado. Esperaremos a ver si en marzo reduce sus estimaciones de alzas de tasas de interés. Pero lo que es importante rescatar de las minutas de la Fed de este día es que si bien confirman esta pausa, por ahí resaltan también que si se llega a disipar la incertidumbre y la economía norteamericana no presenta una desaceleración marcada, podrían continuar en la segunda mitad del año con el alza de tasas de interés, ¿no? Bien, se habla de paciencia por parte de la Fed. Mencionas el mes de marzo, cuando se podría llegar a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Tal vez estén esperando noticias positivas. Sí, exactamente. Y de hecho el mes de marzo es muy interesante porque convergen un montón de riesgos. Tienes el tema del deadline para la guerra comercial y el acuerdo China-Estados Unidos. Tienes ya una resolución próxima del Brexit también en ese mes. Y tienes el inicio de las discusiones en Estados Unidos sobre el techo de la deuda, ¿no? Entonces todos esos componentes se van a ir alineando. Hacia marzo podrás tener más claridad también sobre la desaceleración en Europa, la desaceleración en China y podrás ir disipando algunas de las dudas que te permitan o no continuar con el alza de tasas. En relación aquí a México, algunas instituciones bancarias en los últimos días han estado mostrando algunos análisis en relación a sus perspectivas de crecimiento para México. Muchos van a la baja. ¿Qué dice Intercam? Sí, muchas de las revisiones se detonaron sobre todo después de los datos de producción industrial que confirmaron una tendencia decreciente, sobre todo en el sector minería, pero que mostraron una desaceleración importante del sector manufacturas, que era el que mantenía con cierto dinamismo al sector industrial. Nosotros tenemos un estimado de crecimiento de 1.8% para el año 2019, pero estamos empezando a contemplar la posibilidad de que esta desaceleración de la producción industrial se extienda todavía en buena parte de 2019, en los primeros meses, el primer trimestre, quizá el segundo trimestre, y esto podría obligarnos a hacer una revisión a la baja del crecimiento, pero por el momento la mantenemos en 1.8%. Mencionabas un tema importante, el Brexit. En el mes de marzo habría, por supuesto, muchísima información clave. ¿Qué movimientos se han registrado negativos, por supuesto, en relación al comercio de toda esa zona con Norteamérica? Y sobre todo las empresas que tienen en común operaciones. Sí, con Norteamérica el efecto ha sido bastante reducido. Okay. Donde más has visto el efecto del Brexit es en la disminución en la inversión en la economía británica y sobre todo también disminución de proyectos de inversión de países que tienen muchísimo comercio con el Reino Unido. Te estoy hablando de economías como Alemania, como Francia, como Holanda, ¿no? En general en los mercados financieros lo que has visto es bastante volatilidad. Hay
muchos flujos que han estado empezando a ir hacia la libra esterlina, tratando de adelantarse a un muy probable acuerdo entre Europa y el Reino Unido, porque ambos tienen incentivos importantes para lograr un acuerdo. Pero en términos económicos, hasta ahora el más impactado ha sido la economía británica, que se ha venido desacelerando. Santiago Fernández, muchas gracias. Un placer platicar contigo. No, un gustazo. Muy